Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos Diálogos con tu con tu sabiduría. sabiduría. El Y tema. hoy vamos a hablar sobre el despecho. El despecho. Contexto. Esta semana, ¿qué pasó? Que todo el mundo habla del despecho. Salió una canción Bueno, de Shakira. está la famosa canción de Shakira, que yo no entendía porque todo el mundo hablaba de una canción y ya vine a entender qué fue lo que pasó. Ya la oí, ya la entendí. Entonces está pues el tema alborotadísimo. Entonces nos pareció con Vivi aquí detrás de cámaras importante como revisar el suceso Sí. y entender cómo se conecta con todos nosotros, qué es lo que pasa detrás de esto, las relaciones. Y entonces por eso quisimos tocar este tema y además poner un título que es la trampa del despecho, porque efectivamente detrás del despecho hay una ahí trampita que ya vamos a mirar. Vamos a abordar primero el despecho como una emoción, ¿no? El despecho como una emoción compleja. Así es. Yo creo que todos hemos sentido algún momento de despecho. Cuando decimos despecho, todo el mundo entiende más o menos de qué estamos hablando. Claro, lo que pasa es que casi siempre lo hacemos en términos de relación de pareja, pero el despecho es una emoción que se da en muchos contextos, no solamente con el rompimiento de una relación amorosa. Claro, porque está más bien asociada a la De acuerdo. traición, a la humillación, al ser dejado de lado, y eso puede Al ser engaño. al engaño, al sentirse excluido, abandonado. Todo eso está en el mundo del despecho y de la humillación, y uno lo puede sentir desde muy niño, ¿no? O sea, por ejemplo, que no te inviten a un cumpleaños, o que el que tú Ok, pensabas que era tu mejor amigo, ahora viste que fue a una fiesta con otra persona y tú ya no eres su mejor amigo, etcétera, ok. ¿no? Sí, clarísimo. Lo que pasa es que el despecho tiene además como mezcla emocional, o sea, el origen tiene que ver con eso, con la sensación de traición, yo que te di todo y mira cómo me tratas. Y mira cómo me pagaste. Por eso hay canciones de despecho. Claro, grandes canciones, discos de despecho, porque tanto que se hablaba de la canción de Shakira, etcétera, que, bueno, todo el mundo está como conversando, hay grandes discos de despecho. Marvin Gaye tuvo que hacer un disco porque perdió un juicio contra su ex esposa y para pagar la plata que le debía, hizo un disco maravilloso, increíble, No tenía ni idea. increíble el disco. Y bueno, todo el dinero recaudado del disco se lo dio a su ex esposa y el disco habla del fracaso de su relación. O sea, ha movido a interesantes objetos de arte el despecho. Oh my God, lo que hay detrás del... Pero es que por supuesto, el despecho es un tema que despierta una cantidad de cosas y detrás de eso sale, mejor dicho, obras de arte, de teatro, o sea, inspiración para miles de cosas. Lo que pasa es que lo que estábamos viendo con Vivi detrás de eso es como que el trigger que hay detrás del despecho tiene que ver con venganza. Exacto, porque es una emoción que ya hablamos que está asociada a la humillación, em, y eso lo que genera es una respuesta, por un lado, de tristeza, Y pero va rabia, junto con una rabia de una magnitud significativa, ¿no? Entonces uno de ahí, desde esa rabia gigante y esa pena gigante, uno, por ejemplo, puede observar que está la base de los grandes crímenes pasionales, por ejemplo, los crímenes por despecho, dice uno, ¿no? O incluso puede llevar a conductas autoagresivas para generar culpa en el objeto de odio, podríamos claro, decir. para que el otro se sienta culpable, para que el otro sufra lo que yo estoy sufriendo, para que el otro le vaya mal. Pero entonces es curioso porque fíjate que en el despecho todo el foco está puesto en el que en teoría me hizo daño. Claro, justamente, tú te levantas y te acuestas pensando en ese objeto, en el objeto de odio. Objeto, persona, grupo, ¿no? Lo que pasa es que los psicólogos hablamos de objeto de odio. Ok, ok. Sí, en la persona que nos hizo daño. Exacto. Ahora, donde más se ve el despecho realmente
está en las relaciones pasionales, los crímenes pasionales. Ahí es donde, digamos, vamos a poner un poquito el foco, pero por supuesto es el despecho como emoción. Y fíjate que el despecho nunca, cuando uno cita emociones, normalmente está la rabia, el dolor, la tristeza, la ansiedad, pero uno no pone como emoción el despecho. Casi que solo cuando uno está despechado hace alusión a esa emoción. O sea, fíjate que no es una emoción comúnmente mencionada. Claro. Entre otras cosas porque el despecho está asociado a la venganza. Entonces, no es tan fácil llegar y admitir, por ejemplo, que uno ha sentido despecho y ha tenido ganas de vengarse, ¿no? Y la ¿Ok? venganza es infringir el mismo dolor o más que tú me has causado, ¿no? En el fondo buscas retribuir o es restablecer un equilibrio entre tú me hiciste tantos daños, yo te voy a hacer el mismo o más, O más. que no es lo mismo que la O, justicia. ok, pero una cosa es querérselo yo infringir, otra cosa es que alguien se lo infrinja y entonces yo me alegre. También, Sí, también es también, una suerte porque de venganza. aquí estamos hablando de, no necesariamente el que tiene despecho es que va a salir a hacerle daño a otro, pero en el fondo, en el despecho, quisiera que el otro estuviera sufriendo igual o más. Claro, claro. Ya el tema es la acción a la que voy a acudir, pero lo que queremos ahorita es entender un poquito qué es lo que hace el despecho en cada uno de nosotros, ya como de una manera consciente y sobre todo teniendo en cuenta que ahorita está como súper de moda el tema con todos estos sucesos de los famosos. No, pero interesante, porque por ejemplo en la canción, creo que había una frase que es lo que se retuiteó muchas veces, las mujeres ya no lloramos, facturamos, ¿no? Sí, aquí han sacado una cantidad de campañas de publicidad sobre eso, muy chistoso, como la mente inmediatamente empieza a coger cada una de esas cosas y volverse creativo con eso. Claro, pero es bonita, o sea, a ver, la frase es interesante porque en la frase tú puedes ver reflejada estas dos emociones, la tristeza, pero ahora la rabia que te lleva a la acción, ¿no? Ya no lloramos, pena, tristeza, facturamos, es decir, hacemos cosas en el mundo que nos traen una retribución. O sea, no voy a seguir perdiendo tiempo en esto, me voy a enfocar en esto otro. ¿M? Entonces ya no somos perdedoras, más o menos eso, ahora vamos a ganar, ¿m? Vamos a ser Ay, no, ganadoras. Y yo creo que eso ha enganchado mucho, ¿no? Como decir, bueno, sí, ¿no? Cuando a uno lo humillan o ha sido traicionado, ya no te quedas en un rincón llorando, sino que vas a la acción. a ver, además yo digo que debe haber, no sé si esto aplica al tema, pero como niveles de traición, por decir algo. No es lo mismo, pues, que a mí me traicionen y estoy como en mi tema y tratando de arreglarlo, a que ese se vuelva un tema viral y que esté en los ojos del mundo y la humillación sea todavía aún mayor, Amplificada hasta el infinito. amplificar. Yo digo, increíble porque es que no hay privacidad ni para eso. Bueno, pero es interesante mirar el despecho porque no, yo no voy a juzgar la conducta de la cantante ni la canción, sino que nos hable, sí, una reflexión, porque ahora ya llevando el despecho como, por ejemplo, a situaciones extremas, lo que hablábamos, estos crímenes pasionales o a gente que puede autoinfligirse daño para causar culpa en el otro, porque sabe que, por ejemplo, si le pasa algo, el otro va a sentir pena y es eso lo que quiere causar, daño. En el fondo, lo que hay ahí es una cuota, una cantidad desmedida de rabia que no está siendo bien gestionada, Que, claro, ¿no? Que te lleva como a obnubilación de conciencia, decimos. ¿No? claro. ¿Y cómo vas a sacar esa rabia? Porque finalmente está. Claro. Y la rabia está ahí adentro. Ese es, digamos, como para ir concluyendo, porque este es un tema súper amplio. O sea, lo primero es entender que el despecho claramente es una emoción. No Ujú, la nombramos como emoción, pero es una emoción que tiene mezcla de tristeza y rabia, porque el origen, lo que origina el despecho tiene que ver con una traición. mm, Esa es como la claridad. Una traición, una humillación. mm. Como efectivamente esa rabia y esa tristeza está, y una combinación entre rabia y tristeza, pues es una mezcla ahí compleja, por algún lado que tiene que salir. Entonces hay que sacarla, por supuesto. Hay quienes, por supuesto, la sacan
por eso los famosos crímenes pasionales, se dedican a dañarle la imagen al otro, o hablar mal de no sé qué, o empezar entonces a ver cómo le hago daño, y entonces, no sé, empiezo a salir con la mejor amiga del personaje, no tengo ni idea. Sí, como empezar a ver, porque efectivamente esa química está en el cerebro y ahí está, Mm. y nos va a llevar a una acción. Claro, El tema es cuando yo puedo hacer mi pausa antes de la acción. claro, porque tenemos dos fenómenos también asociados con la acción de venganza, entendida como restitución de la justicia, que es una confusión. La venganza no es lo mismo que la justicia. Em, que, Claro, la gente cree que vengarse es hacer justicia. claro, no, no es lo mismo. Pero tenemos dos momentos. Uno puede ser un actor impulsivo, con mucha, mucha rabia, ¿cierto? Y el otro es en el otro extremo, que es un actuar absolutamente programado, ¿no? Como lo dice el dicho, la venganza es aquello que se planea en caliente y se ejecuta en frío, Oh my God. ¿no? Entonces, o tú esperas el momento adecuado para poder ejecutar tu plan. O sea, puede haber una acción impulsiva, pero también en el otro extremo de estas ganas de vengarse, hay también un planeamiento y un actuar en frío, ¿no? De buscar el mejor momento. Ujú. Entonces, independiente como del nivel de impulsividad que hay abajo, el tema es, como decías tú, la gestión de la rabia, ¿no? Porque una rabia autoinfligida es, bueno, evidentemente dañina, obviamente. Clarísimo. A un tercero es peligroso, puede llegar a ser muy peligroso, pero el tema que tú planteabas al inicio es que es, como dice el título de este podcast, puede ser tramposo. Porque en vez de cerrar el capítulo lo mejor posible, de sacar de tu vida a este objeto o personaje que te hizo daño y que por lo tanto sigue haciendo daño, tú te mantienes vinculado a esa persona o a ese objeto. Entonces, en la fantasía de que te estás liberando, lo único que estás haciendo es como un salvavidas de plomo. Claro, Sigue es que fíjate que, alimentando ese odio. y ahora que lo dices, casi que a ese despecho, a eso que pasó, habría que hacerle un duelo bien hecho para que no se vaya para el lado que no es. Claro, Que de lo contrario se te queda ahí y está la trampa en que necesito como recobrar el balance, y para eso a ti te tiene que ir igual de mal o más mal de lo que a mí me fue después de claro, lo que claro, pasó. claro. Mientras que en el duelo es como la aceptación, mmm, convivir con ese dolor, tomar acción frente a lo que es útil para mí para poder manejar ese dolor y actuar pues con el dolor que hay, pero poder salir. Digamos que en el caso de la canción, pues es empezar a facturar y Claro, sí. seguramente ocuparse, lo cual pues bueno, valiosísimo. Em, pero es cuando se vuelve ya la obsesión de lo que tú dices, ya me dejaron, ya estoy en esto, pero mi mente solo está enfocado en ahí, 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 o para hacerle daño a esa persona a través de que le pase algo, o para infligirme daño a mí mismo para hacer sentir al otro más culpable. Y Claro, ahí es donde hay unas trampas tremendas en la emoción del despecho, claro. que Así que, además pueden ser súper peligrosas. De ahí es que se desprende el ira intenso dolor, que alguna vez habíamos hablado. bueno, estás vinculado, pero como este tiene un objeto claro, en términos de que muchas veces la situación de despecho más bien tiene que ver con que te traicionaron emocionalmente. Ok. Se fueron con otro o con otra. Básicamente eso. Sí, claro, por eso es que digamos que queríamos ampliar un poco más el tema del despecho, que se vincula mucho más al crimen pasional, pero detrás del despecho hay muchas cosas. Ahora, a todos nos pasa, porque también puede ser que si es que nos llega a suceder algo así, que nos traicionen, yo creo que una de las reacciones más básicas, o la primera, es imaginarse una situación de venganza. O sea, lo primero es, ojalá que te pase algo muy malo y fantasear, ¿no? Hay mucho del fantaseo inicial cuando hay situaciones así.
Tú te imaginas que vas a llegar ahí, te imaginas que vas a hacer no sé qué, o te Pero, imaginas que te van a ver pero en la fíjate televisión, que etcétera. volvemos al tema. Cuando llega la rabia a través, porque una cosa es la tristeza y la mezcla de la rabia. La rabia puede ser muy, o sea, Es útil, detrás del despecho hay tristeza y hay rabia. Digamos que es como la mezcla de esas dos, producto de una traición, ¿vale? Pero la rabia, la rabia puede ser un impulsador maravilloso para hacer cosas. claro, como la canción. Sí, entonces yo me voy a poner a facturar como la canción. Sí, listo, enfoco en que tengo un talento y me voy a poner a sacarle provecho a eso. Y de paso, si a través pues le echo su vainazo, entonces considero que estoy haciendo mi trabajo de despecho mejor. Pero fíjate que ahí viene el tema nuevamente de hacer conciencia, Claro, de qué es lo que está pasando con esto que yo estoy sintiendo. Yo quiero hacerle daño al personaje, quiero que el personaje sufra y eso es lo que va a hacer que yo me sienta bien. O ese dolor que yo tengo va a seguir independiente que el otro personaje esté igual o peor que yo. ¿Qué quiero hacer con eso? ¿Es la energía que quiero gastar? ¿Eso es lo que vale la pena? ¿O quiero usar esa energía para trabajar en mí, enfocarme en mí y salir adelante en otra cosa? Tiene que ver con un nivel de conciencia de qué quiero hacer con eso. Por eso el tema del despecho lo ponemos con que detrás hay una trampa, porque es una mezcla de dos emociones. Más un valor fundamental, porque hay una traición ahí detrás, entonces el valor de la honestidad, de la lealtad, lo que sea, entonces fue trastocado ese valor, em, y te puede llevar a escenarios donde casi que tú mismo te estás haciendo más daño. claro, claro. A mí me parece que esa es la conclusión como precisa de esta conversación, ¿no? Lo que dices tú, ¿cuáles son las preguntas que te quieres hacer? Es decir, ¿dónde vas a poner la energía? ¿Cuál es el propósito de poner la energía en eso? ¿No? Así es. Y además, ¿qué consecuencia tendría hacerlo? Yo creo que nosotros, los seres humanos, y sobre todo al actuar desde emociones como la del despecho, no hacemos un alto en el camino en decir, hijo de pucha, ¿y esto qué consecuencia puede tener? Mm, mm, No tengo ni idea, sí, digamos en el caso que estamos usando la canción, o sea, eso tendrá consecuencias, ¿qué? El ruido, eso traerá seguidores, no tengo ni idea, eso impactará a las familias, no sé, pero al hacer la pausa es tener la capacidad de poder mirar un poquito más allá y decir, ¿es eso lo que quiero? ¿Sabes dónde quiero poner mi energía? No, espere, me devuelvo un poquito y empiezo a enfocarme más en mí mm. porque mi bienestar no depende de que al otro le vaya mal. Eso es una Claro, absoluta claro, trampa. claro. Claro, porque si depende de eso, la palabra dependencia me está diciendo que no he cortado el vínculo. No Así puedo es. seguir adelante así. Claro, porque el vínculo va a seguir porque mi problema sigue con el vínculo del personaje. Yo no me he desvinculado. Y así al personaje le vaya pésimo, mi Da lo vínculo mismo. sigue y lo que yo estoy sintiendo seguramente de tristeza, de traición, va a seguir ahí. Porque Claro, ahí no es donde está la solución y esa es precisamente la trampa. ahí está la trampa, justamente. Bueno, me gusta. Nunca había hablado del despecho, siempre cantaba canciones de despecho que me parecen divertidísimas, me parecen. No, son topísimas, como la canción de que canta Rocío Jurado también, que dice no sé cuántos insultos en 15 segundos, un gran necio, un estúpido, engreído, Ah, falso enano, rencoroso o mentiroso, una cosa así. y la otra, la que es un bolero, la que comentábamos antes. No, a mí hay una personaje que creo que se llama Paquita la del barrio, se llama Rata Inmunda, rata de dos patas. A mí me parece chistosísimo. Y No, además como la rabia con la que la canta me parece un hit y efectivamente se ha prestado para mil cosas. hay otra canción también que dice algo así como te quedó grande la yegua. Bueno, hay de todo. Pero fíjate que yo, eh, bueno, digamos que en términos de despecho me parece súper importante cerrar aquí. Mm, Em, pero me queda ahí un tema que yo creo que lo vamos a hablar para otro podcast, y es qué es lo que hay detrás. Si miramos un poco la famosa canción que está, que cambiaste el Rolex por el Casio, no sé, el carro whatever por el Twingo, bueno, todo lo que en teoría sale de la canción, es qué es lo que hay detrás de eso con los seres humanos. ¿Por qué nos hace tanto sentido, además? ¿No? ¿Por Por qué eso no? yo te digo, yo creo que, a ver, todos hemos sentido ganas de vengarnos de alguien que nos ha hecho daño.
Es como muy, en algún podcast que lo pusimos, ¿no? Como la profunda humanidad. Es muy humano eso. El tema es si lo llevas adelante o no y cómo, etcétera, ¿no? Pero por eso a todos nos hace mucho sentido, porque en algún momento de nuestra vida hemos sentido humillación y Además, mira lo que despierta venganza. eso. La gente que empieza a decir, uy, sí, y los otros que no, no sé qué, entonces los feministas, los no sé qué. Yo ni sabía que había salido la canción, pero cuando empecé a ver, yo decía, increíble todas las reacciones que hay detrás de esto, cuando lo que está pasando efectivamente es un despecho. Claro, claro. Solo Es lo eso. que originó todo esto. Un despecho de una pareja en particular, de ellos, ¿no? Y que Sí, para ser honestos se parecen bastante poco a la mayoría de las parejas, además, ¿no? pues digamos que el contexto es un poco diferente a lo cotidiano. Por lo menos el mío, ¿no? Por lo menos en mi cotidianidad tampoco. Pero, y afortunadamente, como dice mi hija chiquita, pero mamita, no entiendo, si estaba casado con Shakira. ¿Qué queda para nosotras? Dice. O sea, como really, o sea, no, no puede ser. Pero bueno, son seres humanos, clarísimo, Clarísimo. clarísimo. Bueno, creo Bien. que es importante em, para volver como a cerrar. Mm, Pilas con la trampa del despecho. Recordemos que detrás del despecho hay dos emociones complejas. Una cosa es tristeza, otra cosa es rabia, otra cosa es la mezcla a través de una traición. ¿Y qué quiero hacer con eso? ujú. Seguir enganchado y engañándome a mí sabiendo que en el fondo lo que quiero es vengarme, pero eso finalmente no me alivia mi dolor, o quiero hacerme cargo de lo que está pasando y entonces empezar a actuar diferente. Perfecto. Me parece una muy Nadie está exento de libre. sentir despecho Nadie y está libre. todos lo hemos sentido, así Sí. que, bueno, me gusta. Bueno, muchas gracias como siempre por escuchar este podcast o mirarnos en nuestra YouTube. Inscríbanse en el canal de YouTube. Diálogos con tu sabiduría, todo seguido, sin acento. Claro, y en la misma cuenta para nuestro Instagram. Diálogos con tu sabiduría, todo seguido sin tilde o acento. Perfecto. Un Síganos abrazo. proponiendo temas. Sí, Este tema nos pareció muy divertido y además pues está justo en el momento. así es. Un abrazo, que tengan una muy buena semana y nos vemos. Chao. Chao.